Doctores, ¿alguna vez han querido rechazar a un paciente? Obviamente, será difícil atender a algunos pacientes, y hay muchos otros médicos en mi área. Un paciente puede llamar e insistir en hablar conmigo antes de programar su cita inicial y luego no dejarme colgar el teléfono con varias preguntas. Generalmente estoy ocupado, tratando de comunicarme con el siguiente paciente. Peor aún, empezarán a no estar de acuerdo con mis respuestas telefónicas. Esto me ha pasado más de una vez y les he dicho, lo siento, pero sé que estaría mejor con otro médico. En ese momento, siempre retroceden y hablan de lo maravilloso que soy, etc., pero les hago saber que necesitan llamar a alguien más. La primera vez que esto sucedió solo estaba en la práctica. Fue poco tiempo y tenía muchas vacantes en mi agenda, así que dudaba mucho en hacerlo, pero me alegré mucho de haberlo hecho y me di cuenta de que tenía control sobre mi vida y mi práctica. A veces, al atender a pacientes, te das cuenta de que algunos simplemente no se alinean contigo. Recuerdo que una vez tuve un paciente que quería hablar por teléfono antes de su cita. La conversación se tornó complicada, y al final, le dije que quizás sería mejor que buscara a otro médico. Al principio dudó, pero terminó aceptando. Fue una lección para tomar el control de mi tiempo y mi práctica. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Una vez un médico me dio de alta o me rechazó. Yo tenía 16 años y él era mi neurólogo para mi epilepsia. Solo lo había visto un par de veces. Mis padres, divorciados, estaban peleando por quién pagaría mis visitas al médico y por eso no podía verlo con tanta frecuencia como se suponía. Me dijo que era irresponsable y que debía esforzarme más. Polla. Es una situación complicada. A veces los adultos no consideran lo que está pasando en la vida de un adolescente. Lo triste es que uno intenta hacer lo mejor que puede y todavía enfrenta juicios. Esa falta de empatía puede dejar una marca. Bueno, al final, hay que seguir adelante y encontrar a quienes realmente se preocupan. La salud es importante y mereces un buen apoyo. Mi papá es cirujano general. Puede negarse, y de hecho lo hace, a atender pacientes. Por supuesto, no hace esto si necesitan una cirugía inmediata que les salve la vida o algo así, pero absolutamente lo hará para problemas menos urgentes si no cree que sea una buena opción para ellos. Es interesante cómo tu papá puede decidir qué pacientes ver. No todos los médicos hacen eso. A veces, tener la capacidad de decir que no puede ser tan importante como ayudar. Me imagino que tiene que conocer muy bien sus limitaciones y el tipo de casos que realmente puede manejar. Es un enfoque que puede tener su propio valor en la medicina. Para intentar sentir empatía por estas personas, pienso que las personas felices simplemente no se levantan un día y dicen necesito algunas drogas. Algo malo está pasando en la vida de esta persona. No excusa su comportamiento, pero puede hacer que sea menos probable que te arruine el día. Emoticono cara sonriente. A veces me encuentro pensando en eso. Conozco a alguien que pasó por momentos difíciles y se metió en problemas. No es fácil entenderlo, pero pensar que hay más detrás de la superficie ayuda. A veces, recordar que todos tienen su propia lucha puede hacer que la vida sea un poco más llevadera. Entender a los demás a menudo es la clave para no dejar que sus acciones nos afecten. Estaba trabajando en la oficina de un fisioterapeuta, o algo así exactamente, haciendo construcción. Tuve la experiencia de que la señora que programa a los pacientes y dirige la rutina general del consultorio denuncia a alguien por falsificar y mentir sobre las recetas que estaba recibiendo. No hace falta decir que llegó de una manera increíble, lo cual fue desafortunado para la gente de la oficina, pero muy gracioso para mí ver cómo se desarrollaba. Era un día normal en la oficina de terapia física. Yo estaba haciendo algunas reparaciones cuando la mujer que se encargaba de programar a los pacientes entró en la sala. Se había dado cuenta de que alguien había falsificado recetas y empezó a gritar. Todos estaban incómodos, pero yo solo me quedé mirando la escena. Aunque fue caótico para ellos, yo me estaba divirtiendo un poco con el drama. Soy médico de urgencias y tengo una tolerancia bastante baja para este tipo de pacientes.
Entiendo que es frustrante y estresante para las personas, y soy más que paciente con las personas que quieren enojarse y culparnos al personal por los tiempos de espera. Sin embargo, el abuso es abuso y estamos dentro de nuestros derechos legales para expulsar a ciertas personas del departamento sin tratamiento. No sucede muy a menudo, pero no deberíamos sentirnos abusados e inseguros en el trabajo. Conversando con un amigo que trabaja en urgencias, me contó que enfrenta situaciones difíciles. A veces, la gente se enoja por las largas esperas y descarga su frustración en el personal. Él trata de ser comprensivo, pero hay límites. Es raro que echen a alguien, pero es necesario para mantener un ambiente seguro. Es una realidad dura que viven muchos en esa profesión. Al final, todos deberían sentirse seguros en su trabajo. Realmente me pregunto con qué frecuencia atacan a los médicos. Como coquetear seriamente, no simplemente coquetear. Quiero decir, mi cirujano de encías es muy lindo, y a mi mamá también le gusta mucho emoticono cara guiñando. Cuando mi esposo estaba en la escuela de medicina, tenían días clínicos falsos en los que contrataban a pacientes para desempeñar un papel moribundo / diagonal terminal, y uno que se desvistió y lo intentó para poder practicar cómo manejar esas situaciones. Hemos ensayado con un paciente que flirtea. Al parecer, fue complicado encontrar jóvenes que se sintieran a gusto siendo inapropiados con las estudiantes de medicina, pero no hubo problemas para conseguir quienes interpretaran el papel del hombre maduro. También, he tenido experiencias en las que un paciente tenía interés en un médico. Me sometí a una reducción mamaria antes de comenzar la escuela de medicina, y uno de los residentes que realizó la cirugía era muy atractivo. No me importó para nada la situación. Como residente, y siento que hablo en nombre de muchos de nosotros, no podemos agradecerle lo suficiente por lo que hace. Muchas veces un farmacéutico me ha llamado para verificar un pedido y siempre agradezco la llamada. Con demasiada frecuencia ha resultado en una mejor dosificación o tiene en cuenta algo en lo que no habíamos pensado inicialmente. Así que para vuestra información, gracias y os queremos chicos, emoticono cara sonriente. Es genial ver cómo los farmacéuticos se preocupan tanto por los pacientes. Recuerdo una vez que un amigo tuvo un problema con su medicación y fue gracias a una llamada del farmacéutico que se solucionó. A veces, solo un poco de comunicación puede marcar la diferencia. Es bueno saber que hay gente que cuida de nosotros así. Sufro de dolor crónico y a veces me comunico con otros pacientes con parálisis cerebral o leo foros de mensajes. Siempre me sorprenden las ideas erróneas que la gente tiene sobre los farmacéuticos. No son médicos. Deberían volver a contar pastillas como se supone que deben hacerlo. Sí, ellos son médicos. Esa, después de, PARM, ¿qué crees que significa? Llamaron al consultorio de mi médico. Eso es una violación de mis derechos HIPAA, SIC siempre lo escriben mal, en lugar de los derechos IPAA. No, la comunicación entre el médico y la farmacia se incluye en brindar tratamiento. Les doy a los farmacéuticos una punta de mi sombrero metafórico. Es un trabajo riguroso y arriesgado, ser la última persona en comprobar una orden antes de dispensar el medicamento al paciente, y creo que el público en general no lo aprecia. Es interesante cómo a veces la gente no entiende el trabajo de los farmacéuticos. A menudo los ven solo como personas que cuentan pastillas, pero en realidad tienen mucha responsabilidad. He tenido amigos que han tenido problemas al comunicar sus necesidades médicas. La verdad es que sin el apoyo adecuado de los farmacéuticos, algunos tratamientos podrían no ser tan efectivos. Ellos realmente hacen una gran labor en el proceso de atención médica. Hay muchos problemas en los que no querría que familiares transportaran pacientes. Recuerde que algunos pacientes, con sospecha de traumatismo de columna no se debe trasladar sin precauciones y que algunos pacientes, Los pacientes con sospecha de infarto de miocardio necesitan una ambulancia porque llevan muchos medicamentos y equipos que pueden ser realmente útiles. Obviamente no me refiero a llamar a una ambulancia por un golpe en el dedo del pie, pero está bien dejar que el 911 haga esa llamada. Sin juego de palabras. Es cierto, a veces la gente subestima la gravedad de ciertas situaciones. Recuerdo un momento en que un amigo se lastimó el tobillo, y su familia quiso llevarlo al hospital. Afortunadamente, insistí en que esperaran la ambulancia, porque realmente no sabíamos la magnitud de la lesión. Al final, resultó ser más complicado de lo que pensábamos. A veces es mejor dejar las cosas en manos de profesionales. Tuve una rotación en urgencias el mes pasado y el médico me pidió que fuera a ver a un paciente. Él y las enfermeras se reían mientras yo avanzaba por el pasillo. Entra y dile, hola, mi nombre es Hubris 105, soy un estudiante de medicina que trabaja con el Dr. X.
Oh, el doctor X me odia, no me va a dar nada para mi dolor. Y tenía razón en ambos aspectos. Es curioso que fuera alérgica a todos los analgésicos excepto a los opioides. ¿Cuál es la mejor manera de tratar el tema? ¿Se debe ser descortés o más bien expresar amablemente que no deberían consumir esos medicamentos hasta que se sientan molestos? Cuando mi esposo era residente, hizo una rotación en el servicio de urgencias y tuvo un pete donde literalmente le recetó 30 Vicodina, u Oxy, no lo recuerdo, retiró la sábana y escuchó al tipo llamar a alguien y decir sí, acabo de llegar. ¿30? ¿Cuánto quieres? Apartó la cortina y dijo, sabes que esto está hecho de algodón y no es totalmente insonorizado, ¿verdad? La anécdota de mi esposo durante su residencia en urgencias es bastante curiosa. Un paciente que atendió salió a pedirle a alguien que comprara analgésicos después de que él le dio una receta de 30. La realidad es que las cortinas en el hospital no son tan privadas como creen algunos. Es un recordatorio de que algunas cosas que pasan en urgencias son más complicadas de lo que parecen. A las personas sin hogar las tratan como a una mierda todo el tiempo. Hay un vagabundo en la calle que tenía 2 perros y Aska se los llevó por cualquier motivo. Esos perros probablemente comían mejor que él y los tenía atados todo el tiempo, así que no era como si estuvieran corriendo salvajemente. Si realmente deseas reflexionar sobre este tema, considera que existe aproximadamente un 60% de probabilidad de que ciertos animales hayan sido sacrificados debido a la saturación en refugios. Este dato resalta una realidad preocupante que afecta a muchos de ellos. La situación en estos lugares puede ser complicada, y muchos animales enfrentan un futuro incierto por culpa de la falta de espacio y recursos. No, ella no lo hace. Lo que fuera que le pasaba probablemente no les pareció gran cosa a los médicos que ven cosas graves todos los días, pero para ella fue lo suficientemente importante como para ir a la sala de emergencias. Probablemente estaba muy asustada y perdió la calma. Definitivamente fue una mierda por su parte, pero es comprensible en esa situación. A veces, la gente subestima lo que otros están sintiendo. Recuerdo a un amigo que tuvo un ataque de ansiedad y fue a urgencias. Para los médicos, tal vez no era algo grave, pero para él era aterrador. Al final, todos reaccionamos diferente ante el miedo. Es fácil juzgar, pero hay que tener en cuenta lo que cada uno enfrenta. Es una lección sobre empatía. Eso depende. Las doctoras lo empeoran, he sido testigo de declaraciones directas de matrimonio. Como hombre nunca me han coqueteado, pero una vez una paciente psiquiátrica me manoseó. No lo disfruté. Un paciente quería ponerme en contacto con su hermana, así que supongo que fue halagador. Es curioso cómo las experiencias varían según el género. He visto a mujeres recibir propuestas inesperadas, mientras que a mí nunca me han abordado de esa manera. La única vez que una paciente cruzó la línea fue bastante incómoda. En cambio, un paciente quiso hacerme una suerte de presentación con su hermana, lo que fue un poco halagador. Al final, son situaciones que vienen con el trabajo. Supongo que eso funcionaría, emoticono cara sonriente. Pero cuando escribí que tuvieron una conversación amistosa, ni siquiera pretendía sonar sarcástico. El estudiante de medicina, aunque intimidaba físicamente, era un tipo muy bondadoso y simplemente se comunicó con el chico. Hablaron un rato y el chico se fue. A veces, las primeras impresiones engañan. Recuerdo a un amigo que parecía rudo, pero tenía un buen corazón. Un día, tuvo una charla con un tipo que estaba teniendo un mal momento. Resulta que se llevaron bien y el tipo se fue más tranquilo. Me sorprendió lo fácil que fue para él conectar con alguien que parecía tan distante. A veces solo necesitas un poco de empatía. Me lo pregunto a veces. Puede ser agotador, pero hemos pasado por muchas cosas juntos y creo que, en general, ella es una buena persona a la que le cuesta aceptar la realidad. Es un equilibrio delicado mantener la distancia. Acércate demasiado y te quemarás. Ella vive a 2,5 horas de distancia, así que eso ayuda. A veces, las relaciones son complicadas. Tengo un amigo que también tiene esos altibajos. A veces pienso que es una buena persona, aunque le cuesta lidiar con su vida. Mantener cierta distancia es clave. Demasiado cerca y podría volverse difícil. La distancia lo hace más llevadero. Todas son venenosas, excepto 2 familias raras de arañas, pero el veneno de araña ha evolucionado para actuar en insectos, no en humanos. Hay muy pocas arañas que puedan administrar suficiente veneno a un humano para hacer algo más que el equivalente a una picadura de abeja.
Además, las avispas, las abejas y los avispones matan a más humanos al año que las arañas. Es curioso, siempre he pensado que la gente le tiene más miedo a las arañas que a las avispas. Un amigo se asustó tanto por una araña en su habitación que más tarde, cuando una avispa lo picó, ni se inmutó. Tal vez porque cree que la picadura de una araña es peor, pero en realidad, las avispas son las que más daño hacen. A veces la percepción no se alinea con la realidad. Entendí que la hipocondría era donde siempre pensabas que algo andaba mal contigo, pero en Munchausen era donde inventabas algo para llamar la atención. Aunque podría estar equivocado. Mi formación médica proviene de House, Scraps y Deep Space 9. Es común que algunas personas con hipocondría inventen síntomas y pidan a un médico que los examine. Los pacientes con el síndrome de Munchausen, por otro lado, se causan daños deliberadamente o consumen sustancias para enfermarse, buscando a menudo la atención que esto les proporciona. Estos comportamientos revelan la complejidad del deseo humano por la validación y el cuidado. Mi suegra fue a urgencias hace un par de meses debido a un dolor, diré abdominal, ya que realmente no lo sé, y el doctor estaba convencido de que solo estaba tratando de conseguir analgésicos. Sin embargo, no quiere tomar ninguna pastilla, cree que todas la enferman. Así que tuvo que suplicar y suplicar para que la evaluaran y tal vez le hicieran una tomografía computarizada. De todos modos, fueron cálculos en la vejiga. A veces la gente no cree que realmente está sufriendo. La suegra de un amigo tuvo que pelear para que le hicieran pruebas. El médico pensó que solo quería analgésicos, pero ella siempre dice que los medicamentos le hacen mal. Al final, resultó que tenía piedras en la vejiga. Es extraño cómo a veces no nos toman en serio hasta que ven la evidencia. La sala de emergencias es una sala de emergencias. Para emergencias. Como una migraña severa que aparece de la nada. No tenía acceso a mi PCP y habría tenido que sufrir. Estoy de acuerdo en que no es para controlar el dolor, pero no voy a urgencias cada vez que tengo migraña. Fui cuando tenía que elegir entre sentir mucho dolor o no. Estás haciendo suposiciones sobre mi caso. No se están realizando suposiciones. Es importante recordar que la sala de emergencias no está diseñada para el manejo del dolor. Si experimentas episodios recurrentes de dolor agudo, es fundamental que lo hables con tu médico de cabecera o consultes a un neurólogo. El médico de emergencias no tiene conocimiento sobre tu historial personal ni sobre tus hábitos de salud. Normalmente, no están capacitados para tratar condiciones que requieren expertos en subespecialidades, como las migrañas complicadas. Lo mejor sería que sigas el consejo y hables con tu médico de cabecera para establecer un plan. No estoy realmente seguro. Quizás solo querían que empezara desde cero y lo completara de verdad. Me habría encantado comprobar que era capaz de mantener un trabajo, que era lo contrario de lo que aparentemente quería mi paciente. Pero no me enviaron una nueva copia del formulario, solo la falsificada con una nota pidiendo mi firma. Intenté llamar al asistente social para hablar sobre ello y dejarle claro que el documento era una falsificación, y un intento fraudulento, pero la extensión estaba desconectada. Lo mejor que puedo suponer es que mi paciente intentó presentar la falsificación. Lo pillaron y luego intentó engañarme para que firmara la falsificación alterando la documentación, agregando un nombre de asistente social falso y un número de teléfono falso del DHS, y enviándome por fax una solicitud para mi firma real. De cualquier manera, ella ya no es mi paciente. ¿Se trata de un delito que podría ser juzgado? En caso afirmativo, ¿había pruebas suficientes para denunciarlos? Para ser justos, hay algunas cosas con las que se le puede marcar como no urgente y con las que aún debería estar en el servicio de urgencias. Esperé 7 horas en urgencias, en un hospital en el que trabajaba, con un brazo roto. Fractura de radio distal no desplazada. Estaba lo suficientemente borracho al principio como para que no me doliera tanto. Y tuvieron una noche absurdamente ocupada, con mucha gente en condiciones más graves que yo. Todavía necesitaba estar en urgencias, pero obviamente me podían bajar de la lista según fuera necesario. A veces, las emergencias no son tan urgentes. Recuerdo que un amigo se rompió el brazo y esperó 7 horas en el servicio de urgencias. Al principio, no le dolía mucho porque estaba un poco bebido. Pero, claro, había personas con problemas más graves, así que su turno llegó más tarde. Era una espera larga, pero al final todos entendían la situación. Jajaja, un par de residentes con los que trabajé en mi rotación de obstetricia y ginecología eran realmente lindos, y sentí el mismo nivel de Dios mío, me veo horrible en este momento en las mujeres en trabajo de parto que examinaron.
Es curioso cómo incluso cuando estás felizmente casado / diagonal apegado y en una situación en la que nadie espera que seas una florecita delicada, todavía tienes esa reacción visceral cuando un lindo doctor te examina. Además, estoy bastante seguro de que hay una parte de las solicitudes de residencia en ortopedia, porque todos esos residentes parecen modelos de Abercrombie y Fitch, según mi experiencia. Es interesante cómo, a pesar de las circunstancias, siempre hay un toque de inseguridad. Recuerdo que una amiga estaba nerviosa cuando la revisó un médico porque decía que no se sentía en su mejor momento. A veces, la gente se siente juzgada, aunque realmente nadie lo esté. Y sí, esos médicos de ortopedia suelen tener esa apariencia de modelo, como si estuvieran listos para una sesión de fotos en cualquier momento. Se sospechaba que buscaba medicamentos para mi tendinitis. Entré a urgencias sin poder mover el brazo, pensando que algo realmente andaba mal. Estaban charlando conmigo y me preguntaron a qué me dedicaba, etc. Parezco joven para mi edad, así que no creyeron que era profesor universitario de química, por lo que me pidieron ver mi identificación universitaria. Luego me dieron drogas. No entiendo cómo las personas que buscan drogas enfrentan dificultades. En la escuela secundaria, sufrí una lesión leve en la espalda mientras jugaba al fútbol. Fui a un centro de urgencias y el médico ni siquiera me examinó, solo me recetó 60 tabletas de hidrocodona / diagonal APAP y también ibuprofeno. Además, me indicó que si necesitaba algo más fuerte, solo tenía que llamar para recoger una receta de oxicodona. Lo único que deseaba era que alguien me asegurara que no debería preocuparme por volver a caminar. Sé que las migrañas duelen. He tomado algunos, afortunadamente, respondieron a este medicamento en aerosol nasal y desde entonces lo dejé a medida que crecí. No estoy tratando de atacar a la víctima, pero ¿qué pasaría si no trataras una migraña? Dolería, pero eso en sí mismo no es una emergencia. ¿Los analgésicos funcionarán para su migraña o no? La mayoría de las personas que padecen migrañas las padecen de algún modo recurrente, creo. Si sabe que los padece, hable con su médico. Encuentre medicamentos para controlarlo. Si no hay medicamentos para controlarlo, ¿qué soluciona ir a urgencias? Resulta increíble pensar cómo nuestra especie logró sobrevivir durante millones de años antes de la llegada de la morfina y el Dilaudid. La resistencia y adaptabilidad de los seres humanos a lo largo del tiempo son realmente sorprendentes. Sin esos avances en la medicina, la lucha contra el dolor y las enfermedades habría sido aún más complicada, lo que nos lleva a reflexionar sobre los métodos utilizados por las generaciones pasadas para enfrentar el sufrimiento. Estuve en urgencias hace unos meses cuando me rompí tanto el radio como el cúbito. Obviamente, en mis radiografías quedó claro que los rompí. Pero durante mi primera noche en urgencias les dije que tenía dolor y les tomó al menos 4 horas darme morfina después de que los seguía molestando al respecto. Me resulta bastante difícil creer que no pensarían que estaba fingiendo ya que mi brazo estaba obviamente hinchado y las radiografías lo demostraban. No soy partidario del manejo del dolor de los pacientes en urgencias. Eso suena bastante frustrante. Estar en la ER ya es estresante, y esperar tanto por tratamiento parece inaceptable. La gente usualmente confía en que recibirán atención rápida, especialmente con lesiones tan evidentes. A veces, las cosas no parecen tener sentido. Espero que estés mejor ahora. Mi novia, residente, me dice que esto es el síndrome del estudiante de medicina de tercer año y que es completamente tratable si consigues tu primer trabajo en un hospital y te das cuenta de que no sabes nada. Por supuesto, esto viene de mí, un tipo que obtuvo todos sus conocimientos médicos de House, Scraps y Deep Space 9. Es gracioso cómo a veces uno se siente un experto solo porque ha visto muchas series. Recuerdo cuando un amigo mío, que estaba en la uni, comenzó a hablar como si supiera todo sobre medicina de tanto ver Grey's Anatomy. Al final, solo se dio cuenta de que nada es tan sencillo en la vida real. Realmente, la experiencia es lo que cuenta. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.